Químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa tabla quien salga como flash, el saltarí. Muy buenas noches, La Caja de Pandora conducen Sara Chao, Marcelo Goro y Allen en la operación técnica. Bueno, hoy es nuestra quinta temporada. Instructivo para los revolucionarios del amor. Así que vayan pensando cuál sería el instructivo para los revolucionarios del amor antes de irse, antes de terminar el programa. Bueno, Sare. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a arrancar con música. Bueno, ¿Te parece bien? Hacemos un arranque con música Eruca Sativa. Bueno, lo estiramos un poquito. Dale. Un día como hoy, 13 de mayo, además de ser Nuestra Señora de Fátima para los religiosos católicos, se estrenaba Let It Be. Bueno, pero igual no vamos a escuchar esa no Let la It Be. vamos a poner. Así que vamos a reemplazarla por Eruca Sativa y después vamos a nuestros columnistas y después a nuestra invitada. Muy bien, y hoy está con nosotros nuestro columnista Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador. Él es especialista en deuda pública, profesor honorario de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la UBA y diversas universidades internacionales. También ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas especializadas en diferentes medios gráficos. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches, acá. Qué bueno tenerte otra vez. Es bueno estar con ustedes, no para hablar de cosas divertidas, porque estamos viviendo una situación en Argentina inédita. Inédita por el presidente que tenemos y su banda, porque no es un equipo de gente seria que respalda a un demente, es un equipo de gente que ya conocemos, a Caputo, a Sturzenegger, a Bausili. Casualmente, ayer hablaba con un amigo mío de un fiscal federal, muy amigo que murió hace 2 años, Federico Delgado, que los investigó a Bausili, a Caputo, los negocios que hacían con los bonos de la deuda, y hoy son las máximas autoridades económicas, ¿no? Y en el caso de Caputo, que esto de alguna manera revela la patología de Milei, ahora es el mejor ministro de Economía de la historia, y en el año 2021 era un sujeto que se había fumado la plata que nos había prestado el Fondo Monetario.
Y precisamente en ese artículo que me mandaste, Marcelo, del New York Times, donde hablan de este pensamiento de Milei, de lo que piensa hacer, claro, él no nos ha engañado, porque tanto en su campaña electoral como ya tiempo antes, él hablaba de que su intención era destruir al Estado. Y era un topo que desde adentro iba a trabajar para liquidarlo. ¿Cuáles eran sus inspiradores? Pues claro, cuando analizas a una persona tienes que ver qué lee, de qué se nutre. Y claro, él tiene como una especie de paradigma de lo mejor a Murray Rothbard, que es una especie de economista marginal, que ha llegado a decir que los hijos se pueden vender, que si una pareja, un señor anciano, no puede valerse por sí mismo, el hijo tiene todo el derecho de abandonarlo. Y viceversa, una pareja que tenga hijos discapacitados, tienen la opción de decirles, los atiendo o los abandono. Una cosa de una crueldad extrema que tiene que ver con ese libertarianismo donde lo único que interesa soy yo y lo demás no me importa. Y además Milei a esto ha sumado, y lo ha dicho, que él es cruel y va a ejecutar la crueldad hasta sus últimas consecuencias. Ayer fue la marcha educativa y unas horas antes se dictaron varias resoluciones desfinanciando más todavía la educación, quitándole el dinero que el Estado da al Instituto María Curie, al ROFO, es decir, diciendo, me río a carcajadas de la marcha, de los profesores, de los decanos, de todo el mundo, porque yo soy el que mando y hago lo que quiero. Y como he sido respaldado por la mayor parte de la población del país, entonces estoy legitimado. Lo que pasa es, claro, una cosa es la legitimidad de la elección y otra la legitimidad del ejercicio, ¿no? Y él todavía cree que tiene el mismo respaldo que tuvo cuando asumió. Y eso a veces lo hace caer, es decir, sería largo hablar de las mentiras de Milei, de los disparates que dice, y de cómo ese conjunto de funcionarios obsecuentes lo mira y repite. Una de las cosas que el otro día estuve viendo es los tweets de Milei, que el foro FOPEA, que es el foro que nuclea a los periodistas, hizo una especie de análisis, ¿no es cierto? Y larga 60 tweets por hora. Y la mayor parte son insultos, descalificaciones, porque todo lo que no sea la idea de él son basuras humanas, sinvergüenza, bueno, es decir, un amplio abanico de denuestos contra todo el mundo. Ahora, esto de pretender formar una nueva Argentina es un delirio total, porque él puede querer muchas cosas, pero nosotros tenemos una tradición histórica, tenemos toda una historia que no tiene nada que ver con lo que él plantea. El problema, digamos, lo único que tiene a favor es el apoyo de los Estados Unidos, irrestricto, lo salvó primero con el Fondo Monetario el año pasado y después lo volvió a salvar el Tesoro cuando se derrumbaba. Porque claro, ahí hay otro demente parecido a Milei, que es Donald Trump, que es una especie de autócrata que hace lo que quiera y no le interesa absolutamente nada de lo que ocurra después de sus decisiones. Que además, como decía Thomas Friedman, un periodista que escribe en el New York Times, es decir, es un personaje que es incapaz de leer media página. Olvídate de leer un libro. Entonces, claro, ¿cómo va a importarle a esta gente la educación si no lee, no se instruye? No. Y el tema es que tener un pueblo de iletrados, de gente que no piense, que no reflexiona, es la única manera de sostenerse el poder. Porque si alguien piensa y te cuestiona, entonces la cosa no camina. Ahora, a mí una de las cosas que de todo este panorama que me asombra es el silencio. Porque la marcha ayer fue muy importante. Pero en año 2001, cuando Ricardo López Murphy asumió como ministro de Fernando de la Rúa, y lo primero que hizo fue recortar todo lo que tenía que ver con el presupuesto educativo, hubo un escándalo de magnitud, no hubo una marcha. Tuvo que irse a la semana y media. Ahora no pasa nada. Esa es la gran dificultad y lo que a él lo alimenta.
que dice y hace cualquier cosa y no hay reacciones lo suficientemente fuertes para decirle basta, presidente. Los legisladores, bueno, ni hablar de los gatos convertidos en diputados, como Lila Moan y otros tantos, ni hablar de los que son sometidos a carpetazos, deben investigarlos, y además de investigarlos y encontrarles cosas que por ahí es mejor que no aparezcan, también pueden inventar cosas para decirle, mira viejo, votá así porque si no te vamos a inventar tal cosa. Entonces vemos un poder legislativo como jamás he visto. Yo estuve 4 años en diputado y 6 en el Senado y nunca vi cosas semejantes a esta. Gobernadores que hoy dieron instrucciones para que sus diputados en el Congreso no votaran la exigencia para interpelarlo a Adorni. Entonces, claro, es como que hay toda una estructura, diría, perversa, que le ha permitido a este sujeto que sumió sin gabinete, sin legisladores, convertirse en una cuasi dictador que hace lo que quiere y no tiene frenos. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema esté en este momento pensando qué va a hacer con esta ley, con el financiamiento universitario, que el gobierno lo ha interpuesto un recurso extraordinario para que la Corte lo trate? No sé qué estarán pensando cuando hay una cuestión que tiene que ver con el orden jurídico, donde una ley de la nación, que además ha sido vetada y ha sido rechazado el veto, el Estado no tiene otra alternativa que, excepto que la ley violara el orden constitucional, que no lo viola. Entonces, viste, lo que es grave es toda esta estructura que sigue incólume, donde a la gente se le tira todo tipo de mentiras y donde dicen que el consumo ha subido cuando el consumo ha bajado, cuando vos vas a los supermercados y te das cuenta que la gente compra menos, pero el otro día sacaron unas fotos, unos videos, Caputo, Milei, del DOT y de varios shopping paquetísimos, haciendo cola de gente, siempre hay gente para comprar cosas caras. Entonces, yo pienso, ¿hay gente que creerá esto? Lo que pasa es que con una total seguridad, por ejemplo, dicen, la deuda pública bajó. En noviembre había 440.000 millones de dólares y al 31 de marzo hay 483.000 millones habiendo pagado a través de las refinanciaciones 50.000 millones. Y dicen, la estamos bajando. Y vas al medio web del Ministerio de Economía, no a mis cifras. Entonces, claro, el docente, el arquitecto, abogado, el maestro, el empleado, escuchan lo que le dicen y no va a ir a investigar como yo, que bueno, es mi trabajo, para documentarme ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que cuando analizás la ley de presupuesto, el dinero para pagar la deuda es más del doble de salud y educación? Y no estamos hablando de una salud altamente sofisticada, de los hospitales, de los insumos básicos, que yo escuchaba a los directores de hospitales ayer contando que, y los médicos están yendo cada vez más, porque claro, con esos sueldos que les pagan, ¿qué van a hacer? ¿Viste? Es una especie de una concertación de complicidad en una estructura sostenida además por grupos de poder, por un grupo chiquito, ¿no? Los que invierten en las mineras, en las petroleras, que eso están dando grandes ganancias en este momento al Estado Nacional, pero después todos los otros sectores, la industria textil, la metalmecánica, y todo eso está derrumbándose cada día. Hoy vi que Griboldi, una legendaria zapatería, ha perdido una enorme cantidad de plata y no saben lo que van a hacer. Entonces, el tema es que hay que reaccionar y parece que no hay reacción. Porque vos decís, bueno, la marcha ayer fue fundamental porque no fueron solo los zurdos de mierda, como dice Milei, sino fueron profesores, académicos, o sea, un amplio espectro de personas. Hoy casualmente le escuchaba una notable pianista, Marta Argerich, que desde Europa habló de lo que es la educación y la cultura. Pero claro, a Milei, ¿qué le interesa de la educación? ¿Qué le interesa de la cultura? A él le interesa sustentar un proyecto único en el mundo. No hay otro gobierno en el mundo entero que sostenga un régimen como este, porque más allá del alineamiento con Donald Trump, Trump está haciendo una política económica que no tiene nada que ver con la de Milei. Está protegiendo la industria norteamericana, precisamente, más allá de sus desmesuras de Irán y de todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, es algo que
tiene un sostén, diría, muy endeble, a pesar de que haya algunos sostenes poderosos, y algo muy grave que generalmente nadie he visto que lo comenta con suficiente entidad, es la presencia del señor Peter Thiel en Buenos Aires. Se compró una casa de $12 millones que para Thiel son moneditas, para instalarse 2 meses. Y Thiel, además de ser uno de los artífices fundamentales de la guerra tecnológica, es el que tiene como idea que la democracia es incompatible con la libertad y que además todo el sistema que él ha creado a través de Palantir es para controlarlo todo. O sea, para controlar lo que estamos hablando acá, para controlar lo que pasa en los ámbitos de discusión académico y educativo, una especie de monstruo de control total. Y claro, trabaja para la CIA, porque es público, no es una cosa oculta, trabaja para todo lo que es la estructura militar norteamericana, tiene el apoyo de los grandes grupos financieros y él además es un hombre inmensamente rico. Y bueno, ahora ha venido a tener una reunión con Milei, de la que nada se pudo saber porque como echaron a todos los periodistas de la sala de periodistas. Entonces esto es lo peligroso, que a través de todo este esquema, en las próximas elecciones, puedan manipularlo todo de tal manera que Milei aparezca de nuevo ganando, lo que sería una tragedia. Y a uno le puede parecer extraño esto, pero claro, cuando ves que esta gente utiliza elementos ultra sofisticados para el control y aún para inducir la voluntad de las personas, decís, ¿qué puede pasar? Yo me acuerdo que cuando era asesor del presidente del Ecuador, a mí me asombró que un conjunto de bancos, que eran los que manejaban a los grupos inversores con los que litigamos el Ecuador, conocieran lo que yo hacía día a día, las resoluciones que tomaba, o sea, porque me lo dijeron un día en una llamada telefónica. Ahora, si eso pasó en el 2008, ¿vos te imaginás hoy en día lo que puede llegar a pasar? Entonces, no tenemos, en este esquema institucional que tenemos, no hay contrapesos. Tenemos una corte de 3 señores que no sé si tendrán miedo de que Milei les invente algo, no sé si tendrán miedo de alguna represalia de este loco, porque claro, el otro día Ernesto Tenenbaum, en un programa de radio con Voz a la Mañana, mostraba las caras maquilladas de Milei que él pone en sus tweets y las caras reales cuando se enoja, ¿no? Y es realmente monstruoso, es un tipo que vos lo ves, la gestualidad es terrorífica. Y claro, habrá personajes que dicen, no, mejor no enfrentarnos con este hombre, porque no es que ha destratado a periodistas insignificantes, no, ha destratado a los periodistas más importantes de La Nación, de Clarín, ha dicho que Pablo Roca es un sujeto también despreciable, ¿viste? No tiene frenos. Entonces yo creo que tenemos que pensar qué va a pasar si esto sigue adelante, si no hay un enfrentamiento real de el proyecto que este señor quiere imponernos. Porque como él se ríe de la Constitución, es decir, el otro día, bueno, es una de las cosas que yo me ocupo, ¿no? Estaba viendo el decreto 7023. Ese decreto sigue vigente. Los diputados no lo tiraron abajo, ese decreto le permite a Milei hacer lo que quiera, modificar partidas presupuestarias, modificar leyes por decreto. Ha llegado a modificar parte de la Constitución. Y además, a sembrar en las redes todo tipo de mentiras, de cosas que no responden al menor análisis, pero que claro, tiene un grupito de gente que circula en las redes. Vos sabés lo que son las redes hoy, ¿no? Entonces, hoy casualmente oía un debate sobre hay que limitar el acceso a los extranjeros a la educación. Entonces, sí, claro, la educación creo que en la Argentina, en Cuba, y en 2 países más es gratuita, en los demás la educación es cara en todos los países latinoamericanos, ni hablar de Chile y de otros, en Brasil. Entonces, claro, que los extranjeros que vengan acá tengan que pagar. Ahora, a mí lo que me asombra es la ignorancia, no solo de la gente que escucha y repite, sino la ignorancia de supuestos profesionales que plantean eso. Porque la Constitución Nacional
es clarita. En el artículo 20 se dice que cualquier extranjero que habite el suelo argentino tiene los mismos derechos de cualquier ciudadano. Es decir, un extranjero tiene el mismo derecho que un argentino a educarse en una universidad argentina, a ir a un hospital público, pero claro, te hacen esa diferencia y además, perdón, los extranjeros representan el 0,8% del total de la matrícula universitaria. Bueno, hoy de Capital Humano largaron un mensaje que no decía justamente eso. No sé si vos lo escuchaste. Bueno, después le vamos a dejar a Soraya que lo diga. Largaron un comunicado donde no tiene nada que ver con las cosas que vos decís. Es que lo que pasa es que, claro, ellos como mienten y adulteran absolutamente todo, pueden decir, ya te digo, cuando Caputo dice, la deuda ha bajado, es categórico. No vayamos atrás. Si vos tenés en noviembre una deuda de 440.000 millones de dólares, estamos en abril, y la fecha siempre se toman ahora la de marzo, la última, porque el Ministerio de Economía recién el 16, 17 de este mes da la cifra de abril, y vos vas al Ministerio de Economía, a la página web, y ves que ahora hay 483, y ¿cómo bajó? ¿Cómo hizo para bajarla? Para decir que bajó, se aumentó. Entonces, es la impunidad total de decir cualquier cosa. Y además, como no hay ningún periodista que le repregunte, porque ellos no van a programas donde un periodista lo pueda decirle, mire, ministro, esto no es así por esto, por esto y por esto. Van a lugares como Fantino y otros que... Pero claro, hoy veía lo referido al tema de la marcha de ayer, pero no periodistas críticos, sino precisamente periodistas que han estado de alguna manera poniéndome ahí. Hoy lo escuché a Johnny Viale, lo escuché a Feynman, que dijo contundentemente, yo estoy de acuerdo con lo privado, pero hay 4 cosas que el Estado no puede dejar de defender y promover, la educación, la salud, y planteó tipos que están ideológicamente más para ese lado. Ahora, ¿qué va a pasar? Hoy fracasó la sesión en diputados y seguramente va a seguir imponiendo leyes que la Argentina empiece un camino de decadencia indetenible. Es una incógnita, es una incógnita cómo va a sucederse esto en el poder. No es una incógnita que vamos barranca abajo, eso desde ya, porque todos los índices económicos que podés ver determinan que no hay posibilidad de que la Argentina con este esquema funcione. El tema, Dale. Lo temible, vamos a decirle así, es este aquietamiento del pueblo, más allá de lo que son las marchas, las movilizaciones, en la reacción a soportar estas directivas por imposición, ¿no es cierto? Y que son aberrantes y son alocadas, vamos a decirle así. ¿Y esto es ganar la batalla cultural de alguna manera? Bueno, el tema es que yo que hablo de este silenciamiento, también a veces reflexiono y me doy cuenta que en este momento está pasando un fenómeno que antes no existía. La represión indiscriminada a toda protesta. Lo de ayer se lo tuvieron que bancar Bullrich con su protocolo y ahora Monteoliva, porque por supuesto hubiera sido un escándalo, ¿no? Pero cuando vos vas los miércoles al Congreso Nacional y ves que hay 100 o 150 viejitos y hay 400 de prefectura, de gendarmería, de policía con cascos que los cagan a palos, entonces, claro, el tema es que eso genera un miedo porque saben que pueden llegar a reprimir salvajemente, sin ninguna limitación. Sabemos lo que pasó con Pablo Grillo, lo que pasó con la chiquita gaseada. Entonces, eso antes no había pasado, porque claro, el otro día un periodista me dice, bueno, Alejandro, pero ¿y usted se acuerda lo de Costec y Santillán? Pero fue un hecho como fue la represión de la Rúa en el 2001, porque claro, eso era un desmanejo total, entonces trataron de arbitrariamente, pero ahora no, ahora hay toda una concepción política de que todo aquel que cuestione el esquema
institucional planteado por el gobierno, hay derecho a reprimirlo. Y a reprimirlo hasta las últimas consecuencias. Entonces, claro, vos te vas a ir a manifestar sabiendo que en cualquier momento te matan, pero te matan sin igual. No, porque esto es una... No estoy enfatizando, sino es lo que puede hacer el gobierno. Y tenemos una ministra de Seguridad con los antecedentes que conocemos, que me hizo gracia Fernando Andrés, que es uno de los hombres de confianza de Macri, que dijo, a ver si Patricia dejás de pasar de partido en partido, ¿no? Porque ella recorrió todo el espinete de Montoneros hasta ahora estar con este gobierno. Claro, no hay coherencia ideológica, no hay límites, no hay una concepción de lo que debe ser un Estado de Derecho y lo que debe ser el Estado. ¿Por qué? Porque el presidente de la República quiere liquidarlo. Ahora, Milei habrá leído algún libro de historia. ¿Tendrá conciencia de que un país sin Estado no puede funcionar? ¿Tendrá conciencia que ese lugar tan admirado por él, que es los Estados Unidos, tiene uno de los estados más fuertes del mundo? Y que precisamente el otro estado que él admira, que es el Estado de Israel, tiene uno de los estados más fuertes y autocríticas del mundo. Pero no, a él las contradicciones no le importan, él va y habla como si fuera... Y después, claro, vive más viajando que en la Argentina, vive más tuiteando que trabajando, todo con la plata nuestra, a pesar de que él venía a combatir a la casta y a los políticos de la casta y todo lo demás. Entonces realmente es una situación muy difícil y yo creo que hay que enfrentarlo de todas las maneras posibles, de donde cada uno esté, donde cada ámbito estemos trabajando, el ámbito educativo, médico, en cualquier ámbito, para cuestionar este modelo que es altamente destructivo. Bueno, Lamento decirle estas cosas, pero bueno. Sí. Bueno, a mí me combatió, yo soy parte de la casta, así que... Bueno, te agradecemos, Alejandro, la presencia de hoy, como siempre. Otro día le vamos a decir que nos traiga algo más alentador y más divertido. Bueno, vamos a un temita y después estamos con nuestra invitada. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, me voy. No, digo, es para que cortes Claro, el... No está bien. De alguna forma es que esto crece lentamente, transformando, nunca muriendo. Siempre muy tarde el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a Kempes. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pizza con pala, risa de lata y su remera de boca, birrita en circunvalación. Ay, cómo come el rey, ay, cómo come la reina y cómo cuesta hacerlos reír. Lucha popular, asamblea popular, son dos tiros. Paisana lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Hay pizza y hay pala, risa de lata y su remera de boca,
fiesta, hacerlos reír. ¿Cuál es tu norte? Pizza con pala, recta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Hay pizza y hay pala, risa de lata y su remera de Boca, birrita de circunvalación. Bueno, seguimos con el segundo bloque y acá Sarita nos va Voy a a presentar a nuestra invitada de hoy para hablar de educación. Soraya Giraldes es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Sociales, profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente es directora de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, ¿cómo estás, Soraya? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes y con cada persona que esté escuchando también, Sí, sí. ¿no? Bueno, bien. ¿Para qué me han convocado? ¿para qué te hemos convocado? Y para hablar un poquito de educación, pero Ajá. bueno, no sé si querés empezar por la marcha de ayer o por otras cosas. Empecemos por la marcha de ayer, que es un poco como tratar de contrarrestar un poquito. Tal vez uno dice que hay veces que nos sentimos como con un paraguas en el medio de un tsunami, ¿no? Pero para contrarrestar un poco, tal vez la sensación de ese análisis tan lúcido que nos comentó recién Ujú. el compañero. Alejandro, sí. Alejandro. La marcha de ayer creo que tiene varias significaciones. Tal vez la más importante es seguir acordando, conveniando, uniendo con la sociedad toda la defensa de la universidad pública. Si nosotros logramos que la sociedad lo siga viendo como un valor, habremos ganado un pasito para cuando podamos recuperar algunas cuestiones importantes del Estado, ¿no? Entonces, Ujú. más allá de que todavía nosotros sabemos de que la marcha no va a significar una implementación inmediata de la ley, sí creemos que una marcha que cuenta con el apoyo social que tuvo, donde todo el país salió a marchar, donde cada plaza se llenó, donde uno sabe que no están nada más que las comunidades educativas, sino que supera ampliamente y hay mucha gente de a pie que siente que esa universidad le corresponde tanto porque algún amigo, un familiar, o porque va al hospital, o porque interrelaciona con esos profesionales, cotidianamente va a defender porque sabe de que funciona y que es un valor y que a todos, cuando un pibe nuestro va a la universidad, lo vemos con alegría y si el vecino tiene el hijo que va, también lo vemos con alegría. Es algo que nos hace bien socialmente, por donde lo miremos. Entonces, si con las marchas nos encontramos en esa defensa, para algo sirvió más allá de que la ley no se implemente inmediatamente. Aparte todo confluye ahí. Vos viste que eso es como cuando gana Argentina, que todos se juntan y todos festejan. En realidad el tema de la marcha yo creo que confluye siempre en eso, inclusive los opositores, salvo por ahí algunos, pero en realidad el apoyo de el la apoyo cultura, es, del arco sí, político, sí. De los investigadores, es como No hay amplísimo. un sector que Claro. deje de apoyar esa defensa. esa defensa. En otras cosas uno quizás puede disentir en un montón Claro. pero la universidad es algo nacional y popular también, ¿no es cierto? Es el corazón de nuestro país. Yo les traía un dato para pensar en conjunto, que es que en la Argentina más de 2 millones y medio más o menos de estudiantes habitan las universidades. Pero más del 80% de esos estudiantes habitan las públicas, Ujú. ¿no? Hay más de 2.200.000 en las públicas y unos 500.000 estudiantes en las privadas. Con lo cual, si uno diera lugar a pensar que la universidad pública debiera terminarse o arancelarse o equipararse con las privadas, lo que estaríamos haciendo claramente en un primer momento es
dejando por fuera el 80% de una matrícula que elige la pública por su prestigio, porque es un lugar de reconocimiento, aún de ascenso social, pero además porque no tiene arancelamiento. O sea que si nosotros pensáramos en la destrucción de ese sistema, las personas que pudieran acceder sería un grupo realmente minoritario. Con lo cual, cuando uno se encuentra con estos números, empieza como también a valorar más esa construcción tan nacional y tan antigua, porque la verdad es que las universidades nacionales en la Argentina tienen, las más antiguas tienen siglos ya de existencia, pero que además son pioneras en el en continente. Y también en las reformas que dio lugar al cogobierno, claro. a los concursos docentes, al no arancelamiento, ¿no? Venimos fortaleciendo la idea del no arancelamiento hace mucho tiempo. Con lo cual, la defensa de la universidad pública está arraigada a los mejores momentos también del país. Cuando el país se pudo pensar y se pudo proyectar en qué modelo de desarrollo quería, sin que todo eso lo dictaran desde otros países, fue cuando la ciencia más tuvo para decir y más pudo generar industria, agregado de valor, exacto, cuando más pudo generar vacunas, cuando más pudo hacer descubrimientos. Entonces, el sentirlo como un valor nacional tiene que ver con un montón de cuestiones, con que muchos y muchas de nuestros jóvenes pueden acceder, con que sigue siendo un elemento de movilidad, con que se arraiga con una idea de país autónomo, independiente, soberano. Sin ciencia no nos pensamos, sin ciencia no creamos nada, solo compramos caro lo que otros países crean. Entonces, la defensa, creo que la marcha de ayer en parte tiene que ver con volver a encontrarnos y volver a abrazar una idea de universidad que nos sigue convocando como país, aún a pesar de la enorme crisis por la cual estamos pasando con el sistema universitario. Eso es real. En 2 años y medio a los docentes se nos deben 11 salarios, por lo menos completos. Las universidades han perdido por lo menos 9 meses de inversión en 2 años, del retroceso que hay, ¿no? En cerca de un 300% de inflación, cerca de un 145% de incremento. O sea que la pérdida. Y uno sabe que esas estructuras, sin inversión, empiezan a resquebrajarse. Con lo cual es verdad que la crisis, más allá de que creemos que socialmente se abraza a la universidad, la crisis por la cual estamos pasando es muy fuerte. Los docentes realmente en muchos casos se tienen que ir, porque hoy un ayudante de primera que ingresa sin antigüedad está en torno a los 200.000 pesos. Si el sistema universitario le pide que se siga formando, no puede pagar un posgrado. No puede pagar un posgrado. Por ejemplo, sin ir más lejos, más allá de que además no puede viajar y más allá de que no puede sacar fotocopia. fotocopia. Lo que hace a la carrera en sí, estás congelado, porque no tenés posibilidades de... O tenés muy pocas, hay veces hay alguna alternativa de beca, alguna universidad que a sus propios graduados le da alguna facilidad, pero digamos, como sistema, estamos en crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cumplimiento de la ley, así como parece un capricho no implementarlo, es imprescindible seguir dándole volumen de reclamo, volumen de resistencia a este vaciamiento que hay. Y vacían hasta los hospitales universitarios, que de golpe es como llegar al límite de que parecería que nada importa, ¿no? Sí, justo yo te hice el comentario cuando estaba hablando Alejandro sobre ese comunicado que dio Capital Humano. ¿Lo escuchaste? Sé que hablaba de que había como un 40% en algunas facultades de estudiantes extranjeros. Esto es absolutamente mentiroso. Los datos no llegan, ni siquiera está alrededor de lo que decía Alejandro, de un 8%, 7%. Están más concentrados en algunas
facultades que Sí. en otras, medicina recibe Medicina, más sí, sí, que sí. otras facultades, pero Pero nada que el ver, número nada no tiene, cercano. no tiene nada Y que ver. después lo otro que decían de Capital Humano es que se está cumpliendo con todo el financiamiento, que en realidad es una estrategia política. Sí, ahí ha estado, esto desde que empezó el gobierno de Milei está rodeado de determinadas mentiras, como también el tema de las auditorías famosas, en realidad las universidades Sí. tienen doble auditoría, cualquiera de los docentes como yo que hemos tenido algún tipo de prestación en algún momento para un proyecto de investigación o algo así, rendimos hasta el último peso, con determinados circuitos de facturas y de rendiciones muy específicas, y así con todos los gastos de la universidad que son auditados, con lo cual eso ya está aprobado de que es parte de ese texto bastante falaz que todo el tiempo generan. A ver, ¿siguen mandando fondos? Sí, en esta lógica que digo de cada vez más pequeño el financiamiento. Claro. Un financiamiento donde los edificios Recorte. se empiezan a no poder A ni siquiera deteriorar, arreglarse. claro, Se deterioran no los tenés. edificios, se deteriora el sueldo docente, se deteriora la capacidad. Las becas Progresar, que son para los estudiantes Sí. que cursan, están congeladas hace más de 2 años y están en 35.000 pesos. Un estudiante universitario que solo tiene que El viaje. tomar un Claro, tren. Bien, los chicos. Entonces hay ahí una cantidad de mentiras generadas en torno a la posibilidad de funcionar con esas condiciones que realmente es como extravagante escucharlo cuando uno habita la universidad y ve lo que está pasando. Pero después yo creo que otra cosa muy fuerte que marca este momento de la universidad es como que lo dice el comunicado del CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, sacó un comunicado en torno a la marcha de ayer, que lo firma con la FUBA, que es la Federación de Estudiantes, y con el Frente Sindical también, marcando fuertemente la ruptura del pacto democrático, ¿no? Porque esta ley es una ley, no es un pedido caprichoso de quienes estamos en la universidad. Es una ley votada, vetada, vuelta a reconfirmar, avalada por la justicia. Y tenemos un poder ejecutivo que hace caso omiso al poder legislativo e incluso al poder judicial cuando dijo, ya está, no hay más que pagarla, ¿no? Y se escuda frente a esta cuestión del ejecutivo, donde se les ocurre que no hay que pagarla, porque no le dan los números, porque el acuerdo del pago de la deuda incluye los fondos que van para este tipo de instituciones, con lo cual hay ahí un problema mayor, que es cómo funcionar como sociedad y con qué resortes institucionales cuando un reclamo es legítimo, ¿no? Entonces tenemos la ley, tenemos las marchas, tenemos el apoyo social. Bueno, lo real es que es como muy fuerte pensar de que solo por la decisión de este grupo eso no va a salir adelante, cuando la universidad tiene todo lo que decíamos, ¿no? La decana de la facultad suele decir de que cuando somos chiquitos y nos preguntan qué querés ser cuando seas grande, uno tiene la posibilidad de pensarlo porque hay universidad pública. Entonces uno puede decir, yo quiero ser doctor. Claro. Y puede llegar a ser doctor. Entonces es imaginar lo que quieren las personas, lo que quieren las familias, lo que quieren los pueblos y lo que quiere el país, ¿no? Entonces en ese punto la defensa de la universidad seguirá siendo absoluta. Es un poco el resumen de lo que dijo el chico, el estudiante, ¿no? Ayer, cuando finaliza y dijo, presidente, se está metiendo con los sueños. ¿No? Es exactamente eso. Es eso. Y a veces cuando yo no entiendo por qué suceden estas cosas o es tan complicado entender que un grupo de personas vaya contra todo, ¿no es cierto?, contra la vida misma, y trato de ver lo simbólico, ¿no? O leer un poco desde los símbolos. Milei, cuando llegó al gobierno, habló, en su primer discurso habló de espalda al Congreso, ¿no?
Y en esta última legislativa usó expresiones y habló de una manera que habló de espaldas al pueblo, ¿no es cierto? Porque por defender su postura, ¿sí? Está totalmente claro que es lo que viene a hacer, ¿no? Y que no importa, el plan es mentir para alcanzar lo que ellos tengan propuesto, lo que ellos se están proponiendo, ¿no? Que es vaciar el Estado, ir por encima de la gente y no respetar nada. Me parece que hay que leerlo de esa manera, ¿no es cierto? Sí, yo creo que bueno, que los acuerdos que tienen por el tema de deuda son muy fuertes. Los procesos de fuga y de concentración de la riqueza en pocas manos es un compromiso que tienen. Yo creo que tienen así como objetivos muy claros. Tienen un objetivo de fortalecer lo privado, casi en forma exagerada, única, ¿no? Como, bueno, el que puede pagarse la educación superior, que se la pague, el que no, que labure el changarín, qué sé yo, ¿no? Y entonces esa casi verdad absoluta, ese casi regodeo extremo con la cuestión de lo privado, hace que la vida no sea posible, porque lo real es que, no solo porque 6, 7 de cada 10 pibes viven en la pobreza, con lo cual el mercado seguramente no va a ir a atender todas esas personas, porque no es su interés ni su principio, con lo cual la vida misma no es posible solo con mercado. Pero además porque este país ha conocido momentos muy, muy importantes de crecimiento, muchas búsquedas de igualdad, y en esos momentos el Estado fue fuerte y el Estado fue regulador. Que uno diga, hay que cambiar cosas del Estado, de como lo veníamos conociendo posiblemente. Totalmente. Hay que cambiar cosas de la universidad, de como la veníamos pensando. Sí. También, la universidad a veces ha tenido en su sistema de producción de conocimientos formas un poco aisladas de las necesidades del pueblo. Yo creo que tiene que hay una parte del aprendizaje de los estudiantes que si fuera en servicios hacia los sectores vulnerables, el aprendizaje sería mucho más integral que un proceso donde una persona se forma para profesiones más liberales. Tenemos un montón de proyectos para mejorar la universidad. Lo real es que para mejorarla tiene que existir, ¿no? Y en ese punto no vamos a declinar. Tiene que estar poblada. En la defensa. Sí, pobladas, activas, con voces diversas, con sectores diversos que accedan. Es más, la beca no solo no tiene que ser de 35, la beca tiene que llegar a todos los pibes que quieren llegar a la universidad y no pueden. Es más, la universidad tiene que adaptar sus formas para que el que quiere, la que quiere ingresar, no se nos quede en el camino y egrese. Hay un montón de cosas para revisar, pero para eso necesitamos la existencia de la universidad. Es cierto. Bueno, viste, con los chorros teníamos todo. Teníamos un satélite. Teníamos universidades. Teníamos un montón de universidades, teníamos computadoras, teníamos planes, teníamos un montón de cosas. Pero bueno, es otro... Teníamos salarios que iban más o menos acorde a inflación. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso estaba Vacaciones, tan regulado así de esa manera. Los jubilados, yo recuerdo que siempre tenían sus aumentos que eran superiores a la inflación, y los trabajadores también. Nosotros, por lo menos, yo que estaba en el gobierno de la ciudad, no tenía, digamos, complicaciones al nivel que tenemos hoy, ¿no? Que es importantísima. Y hoy no hay aumento de salario, no se corre a la inflación y encima todo aumenta desorbitantemente, entonces cada vez estamos más oprimidos, ¿no? Es inevitable hablar hoy de cómo se llega a fin de mes, de las deudas que se van acumulando, con quien uno hable, con laburo estable, con trabajo formal, y sin embargo esas condiciones están siendo muy precarias. Sí. Encima tenemos muchas ganas de venir con buena onda a la radio, divertirnos, pasarlo lindo y demás, y bueno siempre terminamos un poquito... De todas formas, creo que socialmente es verdad de que es un momento, sobre todo
tiene como una estructura que nos descoloca, digamos, no sabemos bien cómo... Hay un texto que se llama La implosión, que habla de que a diferencia de hace un par de décadas, cuando todavía socialmente se explotaba, ¿no? El 2001 con su explosión que hace ahí mover los cimientos de lo que era en ese momento el gobierno, y hay expresiones populares. Además, en este momento estamos en un momento de implosión. Parece que las instituciones, que la realidad se nos viene encima, ¿no? Y que en esa implosión uno se aísla, está más preocupado en cómo se llega a comprar la comida que en salir a reclamar, ¿no? Claro. Como una situación distinta que estructura lo social. Ahora... Claro, estamos en la base de la pirámide, ¿no? Pero con la pirámide que se nos viene encima. Claro. Con una pirámide que nos aplasta. Tenemos... Bueno, cortito, me parece que hay un montón de resistencias. Un montón. Hay compañeras que resisten en los territorios para darle de comer a los pibes. Hay madres extremadamente preocupadas por la situación de sus hijos. Hay jóvenes y adolescentes que reclaman más salud mental para sus amigos que están tristes, que están encerrados, que están dependiendo de la tecnología. Hay un montón de luchas. En algún momento encontraremos la forma de juntar, de entramar esas luchas y que podamos volver a ir por un país como el que merecemos. No todo está perdido. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí, terrible. Pero no la vamos a dejar ir a Soraya sin que nos diga cuál es su tips para el instructivo de los revolucionarios del amor, porque ya te consideramos una revolucionaria del amor, así que... Estaba pensando en Silvio Rodríguez cuando dice que hay que amar el tiempo de los intentos, y el tiempo que nunca brilla, dice él, o que brilla poquito. Estos son tiempos de intentos, y hay que amarlos también. Si uno se nutre del odio que nos quieren vender, hay un barro que no se va a convertir en maravilla. Solo amando el tiempo de los intentos podremos lograrlo. Hermosísimo, bueno. Me queda. Nos dejaste ahí. Uno de los mejores. Uno de los mejores, muy bien. Muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo de la caja, hasta el próximo miércoles. Gracias, Soraya. Gracias, Soraya. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Y por ahí le vamos a hacer alguna invitación acá, fuera de micrófono. Seguro. Bueno, esta canción que viene ahora cumple 40 años, así que viste que hoy estamos en los aniversarios. Con los así aniversarios. Que bueno, nos vemos. Chau. Esta noche solo quiero tocar tu canción.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular.